Bien, ahí estamos. Bueno, el recorrido que hicimos, como les decía antes, que es un recorrido histórico, por aparte muy, digamos, descriptivo, porque tampoco hemos podido profundizar demasiado, me parece importante de hacer porque nos permite situar no solamente por qué surgen, sino de qué manera las instituciones del Estado, dentro de la cual está la institución penal, aparece y de qué manera se va transformando. Porque pensemos en lo siguiente, pensemos que cada sociedad define la manera y cada momento social define, digamos, las circunstancias, qué es el delito y cómo es que, de algún modo, se establece un juicio y un castigo o una culpabilización acerca de estas transgresiones sociales. ¿Qué es una transgresión social y qué no lo es? ¿Qué es algo que requiere de un castigo y que no lo es? Entonces, en este punto, así como, digamos, hay hábitos sociales, por decirlo de alguna manera, que se van modificando con el tiempo y en ese punto también el uso del lenguaje se modifica con el tiempo y de un modo somos algo que representa ese uso del lenguaje en la actualidad, pero al mismo tiempo somos objeto, porque en definitiva no decidimos cómo hablar, sino que utilizamos la lengua con la que contamos. Del mismo modo ocurre con la ley y del mismo modo ocurre con aquello que se considera en cada momento histórico una penalidad, ¿sí? Sin ir más lejos, creo que ustedes lo saben, en la Grecia antigua, sobre todo en Esparta, aquellos niños que nacían deformes, el padre podía desecharlo, podía deshacerse de él, y eso no era ningún delito. Hoy, obviamente que eso es un delito, pero hay algo de la configuración social, de esos ideales que determina qué es delito y qué no lo es y cómo es que debe ser castigado. Entonces, en ese punto, digamos, las sociedades también se van transformando y transformando las agencias o instituciones que llevan adelante las penalidades para los delitos. Vamos a ver ahora eh, lo que hace a la, el Acá estoy. Me perdí por un momento. No sé si ahora me ven, si desaparecí de la escena. Eh, Lo bueno, escuchamos, Yo al pero menos te no lo escucho, pero vemos. no te veo. no me ves. Ahora sí, ahora perfecto. Ok, ok. A ver si ahí. Bueno, ahí calculo que estamos bien. Bueno, espero que no tengamos vuelta este problema. Vamos a compartir la pantalla. Eh, bien. ¿De qué manera se desarrolla, digamos, la pena privativa de la libertad en nuestro país y, por ende, las instituciones que hacen a la sanción de la penalidad y donde se llevan adelante dichas penas? Bueno, en primer lugar, vamos a tomar, hay varios autores, un autor que toma, digamos, la idea de establecer tres periodos
o 3 ciclos dentro de lo que es la historia de la pena privativa de la libertad en nuestro país. Eh, Ahí habla de un periodo inorgánico, él toma incluso desde el momento de la Revolución de Mayo de 1810, incluso antes de lo que sería la Constitución Nacional, hasta 1933, como ese periodo inorgánico. Inorgánico porque en realidad hay un conjunto de leyes, de normas, que son las que efectivamente, digamos, regulan las distintas penalidades y las sanciones que corresponden a cada caso. Después él sitúa un segundo momento, que es un periodo que él va a llamar de racionalización legal, que va de 1933 a 1947, abarca 14 años, ahora vamos a ver por qué, y después un periodo de la reglamentación progresivista de la ley, que tiene que ver con el régimen de progresividad que se impone a partir de 1947 y que de hecho está vigente en las nuevas normativas que regulan efectivamente la pena privativa de la libertad. Bueno, desde el punto de vista histórico, estas normativas que dan cuenta de la pena privativa de la libertad, hay varios decretos y leyes desde 1810 en adelante, como por ejemplo el decreto de seguridad individual del triunvirato, que en realidad lo promulga Rivadavia, donde plantea que siendo las cárceles para seguridad y no para castigo de los reos, toda medida que a pretexto de precaución solo sirva para mortificarlos, será castigada rigurosamente. La menciono fundamentalmente porque este es un antecedente del artículo 18 de la Constitución Nacional de 1853 y que tiene un peso importante en la manera en la que entendemos el castigo y la pena privativa de la libertad. Después, también es un hito muy importante la abolición de los tormentos hacia 1813 y la destrucción de los elementos de tortura a partir de la Asamblea General Constituyente, del mismo modo que la Declaración de la Libertad a los esclavos. Después, efectivamente, hacia 1853 y 1860 aparece el artículo 18 de la Constitución, que sostiene que ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso. Y hacia 1877 aparece otro hito también muy importante, que ya estamos, digamos, en el periodo del Estado Nacional, ya posterior a la Constitución de la Nación, en donde se construye, se inaugura en ese momento la Penitenciaría Nacional. Esta Penitenciaría Nacional es toda una innovación en el ámbito penitenciario del país. Está construida como un sistema radial incompleto que tiene 5 pabellones que convergen a un centro de observación, con un total de 704 alojamientos individuales. Es lo que se llama, digamos, se aplica lo que se llama el sistema auburniano. O'Gorman fue el primer director. Como ustedes ven, ahí está la imagen, a ver si quiero volver para atrás. Ahí está. Eh, Allí ustedes ven, digamos, lo que sería acá el ojo del panóptico, ¿sí? Y así, de manera radial, semicircular, están los pabellones. Los pabellones tenían celdas que eran individuales y en aquel momento, digamos, las personas que estaban allí detenidas durante el día hacían trabajos, tenían la prohibición de conversar entre ellos, tenían la prohibición de hablar y durante la noche cada uno estaba encerrado en su celda. ¿Por qué comento esto? Comento esto porque además este modelo, ¿no?, tiene la idea de, eh, digamos, el encierro, el aislamiento, este aislamiento nocturno
lo que hace es de algún modo conservar algo de lo que era el castigo religioso, aislarse, estar en silencio y reflexionar. Conservar este aislamiento en una celda de reflexión. Eso es algo que efectivamente se traslada de la concepción religiosa al modelo penitenciario y que en muchos aspectos pervive aún cuando se plantea la cuestión de las celdas de aislamiento que hoy por hoy, digamos, no se deberían utilizar, pero existen, ¿sí? Con lo cual quizás en algunos momentos se utilizan, a veces bajo la argumentación de que es un lugar para proteger a la persona que está detenida. Pero bueno, volviendo a la Penitenciaría Nacional de 1877, cuando se inaugura, en realidad, lo que ocurre es que se trasladan allí las personas que estaban detenidas en el Cabildo Nacional, porque el cabildo que tenemos en la Plaza de Mayo, en realidad se utilizaba también como un espacio, tenía cárceles, tenía prisiones, y allí efectivamente había una cantidad importantísima de personas que estaban abarrotadas, detenidas allí, y con la inauguración se lleva adelante el traslado hacia esta penitenciaría nacional. Que yo no sé si ustedes saben o ubican en dónde estaba ubicada. El Parque La Cera. En el Parque Las Heras. Esto que ustedes ven acá, efectivamente, es lo que hoy es el Parque Las Heras. ¿Sí? Acá tienen la avenida Las Heras y acá Coronel Díaz. Y un poquito más para allá, ¿sí? Estaría el shopping. Hoy. En aquel momento no. ¿Sí? Y efectivamente, allí estuvo durante muchísimos años, desde aquel momento hasta 1961, pasando por un periodo en los años 40 en las que su director fue Roberto Pettinato, el padre de Pettinato, que toca el saxo, y que fue el que impuso en su momento la eliminación del traje a rayas, el tema de sacar los grilletes y una cantidad de medidas que hacían a la flexibilización de el manejo conductual de los reclusos que hasta ese momento se seguía, digamos, sosteniendo. Bueno, efectivamente, esa penitenciaría, así podemos pasar, ¿sí? Tenía estas celdas individuales que estaban tanto en la planta baja como en la planta alta. Y si ustedes se fijan, digamos, este es como el eje, ¿sí? Donde está la penitenciaría, vuelvo para atrás, esta cabina que está acá es algo que se le llama octógono, es el lugar en donde se puede observar cualquier movimiento que ocurre en los pasillos del pabellón. Con lo cual, digamos, se realizaba la idea del panóptico en donde había efectivamente una mirada presente todo el tiempo que controla y que el individuo que está ahí detenido, bueno, no sabe cuándo lo están mirando y cuándo no, pero esa mirada sigue estando presente, con lo cual, digamos, funciona como dispositivo de control social a un nivel muy eficaz. Bueno, poco más adelante, de 1877 a 1886, se sanciona el primer código penal del país. Tiene su origen 20 años antes en el proyecto de Carlos Tejedor,
hacia 1866, y solamente se logra sancionar en ese momento, en el año 86. Establecía un amplio catálogo de penas, dentro de las cuales también estaba la pena de muerte, pero estaba además el presidio, la penitenciaría, la prisión, el arresto, la deportación, el destierro, la inhabilitación, la multa, y el código establecía dónde además se debían cumplir cada una de estas penas. Luego, hacia 1891, hay una reforma del Código Penal, poquitos años después de su sanción, que la llevan adelante Rodolfo Piñero, Rodolfo Rivarola y Juan Matienzo, que son penalistas muy importantes, digamos, del periodo positivista, de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Rivarola por ahí les suena por el pasaje de Rivarola, pero en realidad fue un penalista muy reconocido. Incluso, digamos, en ese momento había una fuerte, digamos, intersección entre la psicología, que recién nacía, digamos, como disciplina científica, hacia fines del siglo XIX, y el campo del derecho, que esta confluencia da lugar a, digamos, todos los desarrollos de la criminología, ¿sí? Y Rodolfo Rivarola, lo mismo que Juan Matienzo, fueron de los primeros especialistas en derecho penal que además se interesaron en la psicología por el lado de la criminología, y de hecho dictaban psicología en la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hacia 1895 se establece una penalidad extra, digamos, para aquellos que reinciden por segunda vez, tanto en el territorio de Capital Federal y territorios nacionales, y se postula que se alojen en los territorios nacionales del sur, en lo que era la cárcel de Tierra del Fuego, ¿no? La del fin del mundo, que hoy no existe más, digamos, queda como museo. Y después hay un hito muy importante hacia 1907, que es la creación del Instituto de Criminología en el ámbito de la Penitenciaría Nacional, es decir, ese ámbito que habíamos visto que se inauguraba en 1877 y que regula gran parte del funcionamiento penitenciario, a nivel macro de nuestro país. Y allí es donde Ingenieros se hace cargo, José Ingenieros, de dirigir, digamos, este Instituto de Criminología. Ingenieros era un psiquiatra, para los que no saben, muy, muy reconocido, un prolífico escritor, uno de los que además fundó todo un discurso dentro de, digamos, el modelo positivista de la psicología, uno de los primeros, digamos, en escribir un manual de psicología a comienzos de 1900, y desarrolla todo, digamos, un movimiento que hace al estudio criminológico. Funda incluso una revista que se llama Archivos de Criminología, Medicina Legal, Psiquiatría y Psicología, que va a tener, digamos, una fuerte influencia durante muchos años. Incluso cuando él la deja dirigir, la sigue dirigiendo otro referente, digamos, del positivismo criminológico, y de la, digamos, medicina legal. Allí se convierte ese espacio en un órgano de debate, de discusión, de todas las cuestiones criminológicas. Incluso allí, digamos, se lleva adelante toda una discusión que da lugar a lo que va a ser, no lo puse acá en las imágenes, pero hacia 1916, el primer Congreso Penitenciario Nacional, en donde se va a discutir, digamos, la cuestión de
el delincuente loco o el loco delincuente. Y es en esa instancia que se empieza a discutir si en realidad es imputable o no es imputable aquel que tiene una alteración psiquiátrica. Hasta ese momento esa discusión no estaba, ¿sí? Bueno, hacia 1918 aparece el Patronato de Liberados de la Capital Federal y que inicia en todo lo que es Iberoamérica la asistencia postpenitenciaria. Y hacia 1921 ya entramos en un periodo orgánico, como decíamos al comienzo, porque se sanciona una ley que es la 11.179, eh, donde se establece un nuevo código penal que va a entrar en vigencia en 1922, se unifica la ley penal, quiere decir que se unifica a nivel nacional, y entonces todo lo que tiene que ver con los decretos, leyes anteriores, se unifican en esta ley y se establece un catálogo de penas que se reduce a reclusión, a prisión, a multa y a inhabilitación. Y se introducen medidas de seguridad para los inimputables que ya en aquel momento efectivamente tenían que ver con aquellos que padecían un trastorno mental. También otras medidas de seguridad para reincidentes múltiples y también, digamos, medidas que hacen a los menores que delinquen. Eh, bueno, esto lo digo rápidamente, también da lugar, digamos, a muchos estudios y debates en relación a el tema de los menores que delinquen. Un tipo que fue un referente muy importante ahí fue Gregorio Berman, que era de Córdoba y trabaja, digamos, investigando el tema de menores que delinquen. Entonces, bueno, aparecen otras miradas acerca del delito. Bueno, ahí también aparece la cuestión de la condena y de la libertad condicional, ¿sí? A partir de este código. ¿Mm? Bien, eh, hacia el año 1924 se va a crear una comisión que se llama Superintendencia de Cárceles y Establecimientos de Corrección Nacionales, y que hacia 1931 se va a convertir en la dirección e inspección de cárceles de los territorios nacionales. Esto es como el primer antecedente orgánico de lo que es el actual Servicio Penitenciario Federal. Implica, digamos, todo un movimiento de institucionalización a nivel nacional de lo que es el cumplimiento de la pena. Y hacia 1933 un hecho importante es que se articula la unicidad del sistema federal mediante la Ley 11.833 de organización carcelaria y régimen de la pena. Ahí se estructura la Dirección General de Institutos Penales de la Nación, el primer director fue José O'Connor, se reglamenta en el año 1935, pero recién se aplica durante el gobierno de Perón, después del 45, en 1947. Esta ley, una vez que se empieza a aplicar, permite desarrollar criterios diferentes que son aplicables a establecimientos existentes y los integra a partir de un sistema. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que de acuerdo al establecimiento uno puede definir por el tipo de establecimiento si es de máxima seguridad, de mediana seguridad, de mínima seguridad y a partir de ahí ver cuál es el condenado que va a un alojamiento o a otro. Esta ley, y esto me parece importante remarcarlo porque después vamos a ver que se actualiza en la normativa vigente, instala un régimen que se funda en tres principios. Por un lado, un estudio científico de la personalidad social del condenado. Esto es un efecto, digamos, de las investigaciones y estudios criminológicos. Después, una individualización del tratamiento penitenciario, lo que se llama tratamiento
penitenciario individual o, digamos, individualización de este tratamiento según la pena y según la conducta del individuo. Y después, la aplicación de un régimen progresivo que tiende a inculcar normas de la disciplina social. Ahí ya está instalada la idea de que, digamos, el cumplimiento de la pena para el recluso tiene que apuntar a reinsertarse, reintegrarlo socialmente y a la incorporación de normas que lo adapten al cuerpo social. Ahora bien, esto implica que la persona que una vez está detenida, ¿sí?, va progresivamente a avanzar, ¿sí?, en lo que tiene que ver con el cumplimiento de su pena. Entonces, hay periodos o grados en esta progresividad, en el cual el primero es un periodo de observación, en donde se establece el estudio científico de la personalidad y se define cuál es el tratamiento penitenciario que tiene que tener. Cuando hablamos de tratamiento penitenciario, después lo vamos a profundizar un poco más, apunta a, bueno, dónde debe ser tratado, dónde debe ser alojado. ¿Sí? En una cárcel de máxima seguridad, en una de mediana seguridad, ¿sí? Y a partir de allí, ¿cuál es el camino que tiene que hacer? Si va a una colonia penal, a una cárcel industrial, y después, digamos, aparece el periodo de prueba y de reintegración a la sociedad en libertad vigilada. Se crea el Instituto de Clasificación, que es el que lleva adelante, digamos, la definición de a dónde va a ser alojada la persona. Y bueno, efectivamente, como por grados, la persona va avanzando en lo que es su trabajo de reintegración a la sociedad. Creo que, bueno, les había dicho que en el año 47 se reglamenta la ley, se suprime el traje a rayas, se implanta, es el momento en el cual, digamos, Pettinato está a cargo de la Penitenciaría Nacional. La penitenciaría esa nacional que estaba en Las Heras en los años 60, recién es demolida, en 1961, 62. Y en los años 50, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, se dicta el Código de Ejecución Penal de la provincia de Buenos Aires, que es la primera ley que contempla integralmente la ejecución penal y que incluye la readaptación, el servicio social, la organización de los establecimientos carcelarios y la creación del Instituto de Docencia e Investigación Criminológica. Bien. Bueno, hacia el año 53, 1953, se modifica la Dirección Nacional de Institutos Penales y pasa a convertirse en Dirección Nacional de Servicio Penitenciario Federal, que es la estructura actual, la que existe organizada bajo el nombre de Servicio Penitenciario Federal. Y hacia el año 58, la Ley Penitenciaria Nacional es complementaria del Código Penal. Bueno, y así llegamos a, digamos, lo que sería el esquema normativo vigente acerca de la pena privativa de la libertad. Antes de entrar en esto, sé que toda esta cuestión, digamos, normativa es un poco tediosa, pero es necesaria. Eh, Les quería preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá. Seguimos. Entonces avanzamos. Bien. Bueno.
El esquema normativo vigente está dado por la Ley 24660 de ejecución de la pena privativa de la libertad, que fue promulgada por Decreto 752 en 1996, reemplaza a la antigua ley y tiene una modificación que se lleva adelante en el año 2017, que es la de la ley 27375. No modifica íntegramente a la ley 24660. Por eso es importante regirse por la ley 24660, y lo que sí modifica son algunas cuestiones, digamos, muy particulares, que hacen, por ejemplo, a ciertos delitos que, digamos, no tienen algunas, digamos, la modificación de, por ejemplo, homicidio agravado por el vínculo, o el tema de las salidas transitorias para algunos casos, digamos, como por ejemplo los de violación. Bueno. Ahí abajo ustedes tienen en amarillo la Ley Orgánica 20416. Esa ley vale solamente para el Servicio Penitenciario Federal. ¿Mm? Después, dentro de cada organismo, por ejemplo, el Servicio Penitenciario Bonaerense, o, digamos, de acuerdo a cada provincia, hay una reglamentación propia en lugar de esta ley orgánica, que define, digamos, el funcionamiento de la institución, pero siempre como marco en lo que es la 24660 y la 27375. Bien, a esto hay que agregar algunas cuestiones que hacen a, digamos, la también el esquema normativo, sobre todo para los psicólogos que trabajan en el ámbito penitenciario, y también, digamos, al marco ético del trabajo del psicólogo en el ámbito penitenciario. En primer lugar, el tema de la ley de salud mental, ¿sí? Y el decreto 603 del año 2013, que, digamos, lo regula, el código de ética, las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que son aprobadas por el primer Congreso de las Naciones Unidas sobre prevención del delito del año 55, los principios y buenas prácticas sobre la protección de las personas privadas de la libertad en las Américas. Todas estas normas, ¿sí? Nuestro país adhiere a estas normativas, con lo cual forma parte del esquema vigente. Y fundamentalmente las reglas Nelson Mandela, que son una revisión de las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, que es del año 2015. ¿Mm? Allí, antes de entrar, digamos, en el aspecto que contempla la ley 24660 de lo que es el tratamiento penitenciario, me parece importante situar algunos de estos puntos de las reglas Mandela, ¿sí? Donde, por un lado, establece que se le debe prestar servicios médicos a los reclusos, que eso es una responsabilidad del Estado, y que tienen los mismos estándares de atención sanitaria que están disponibles para las personas que están en la comunidad exterior, ¿sí? Y que todos los establecimientos penitenciarios tienen que contar con un servicio de atención sanitaria que se encarga de evaluar, de promover, de proteger y de mejorar la salud física y mental de los reclusos. Y después, también, digamos, el punto en el cual esa atención sanitaria tiene que contar con un equipo interdisciplinario con suficiente personal calificado, que actúe además con independencia clínica, ¿sí? Esto implica la independencia clínica respecto de lo que es, digamos, el marco institucional
penitenciario y que posea conocimientos especializados en psicología y psiquiatría. Tiene que haber en todo establecimiento penal, digamos, algo así. Por otro lado, sitúa otros elementos importantes como que la relación entre el médico u otros profesionales de la salud y los reclusos tiene que estar determinada por las mismas normas éticas y profesionales que se aplican, digamos, en la comunidad exterior. Proteger la salud física, la salud mental, el respeto a la autonomía, la confidencialidad de la información médica y la prohibición absoluta de participar activa o pasivamente en actos que puedan constituir tortura, malos tratos, ¿sí? O penas crueles. Bueno, esto es algo que está establecido en las reglas Mandela y en la cual, digamos, nuestro país adhiere, más allá de que no esté explicitado dentro de lo que es la ley 24660. Vamos a ver un punto que es fundamental para nosotros en lo que hace al trabajo de los psicólogos en el ámbito penitenciario y que tiene que ver con lo que se llama tratamiento penitenciario. Esta concepción del tratamiento penitenciario en realidad no es la idea que se tiene comúnmente en el ámbito de la práctica profesional de la psicología, de lo que llamamos tratamiento, ¿sí? En realidad, tratamiento implica una definición jurídica de lo que es el trato en el ámbito penitenciario. Por eso está establecida de cómo tiene que ser tratado la persona detenida en la ley 24660 y cómo tiene que constituirse este tratamiento penitenciario. Es decir, de qué manera la institución penitenciaria tiene que tratarlo. ¿Mm? Eh, y ahí plantea que se trata de un programa individualizado que se articula en un sistema penitenciario progresivo, el cual se concentra en los escalonamientos de la evolución progresiva y gradual del tratamiento, en los que se sitúa a las personas detenidas en función de la evolución de la personalidad, directamente en relación con los distintos grados de la progresión. Están los beneficios a los cuales se accede y que se proponen en función de criterios y pronósticos concernientes a dicha evolución de personalidad. Una vez superados los requisitos objetivos de tiempo de condena cumplida. ¿Qué quiere decir todo esto? En realidad, lo que plantea es que, en primer lugar, se debe hacer una evaluación individualizada de cada una de las personas detenidas y que, digamos, se establece un programa de tratamiento individualizado. Esto ya estaba en la ley anterior, nada más que acá se le da otra forma, y que ese programa de tratamiento implica, digamos, llevarlo poco a poco a una evolución progresiva y gradual en lo que hace a su evolución de la personalidad, su conducta y su readaptación. Esto implica que una persona puede, digamos, tener cada vez mayores grados de libertad en la medida que va evolucionando en el interior de este tratamiento penitenciario. Esto implica, por ejemplo, digamos, que si se pasa de una fase de mayor restricción a otra de menor restricción, puede tener la libertad de tener más tiempo en el patio, mayor cantidad de visitas o una cantidad de acceso a distintas cuestiones que se le puede brindar desde el servicio penitenciario que favorecen, digamos, y que de algún modo son como una compensación, ¿sí? Como una especie de premio, si se quiere. Bien, entonces, en ese punto es fundamental, digamos, esta división
en periodos o fases de lo que se llama el tratamiento penitenciario. De acuerdo a la ley, estos periodos o fases del tratamiento penitenciario son como 4 puntos: el periodo de observación, el periodo de tratamiento, que en realidad está dividido en distintas fases: la fase de socialización, la fase de consolidación y la fase de confianza, a partir de la cual, superada esta, se puede pasar a lo que se llama periodo de prueba, en el cual puede haber o bien salidas transitorias o un régimen de semilibertad, que es lo que antecede a lo que es el periodo de libertad condicional. ¿Se entiende hasta acá alguna duda en relación a esto? Yo aprovecho para tomar un poco de té. Bien, entonces, este punto en realidad se aplica a todos aquellos que están condenados y alojados dentro de lo que es el establecimiento penitenciario, ¿sí? O también aquellos que están incorporados al REAB. Ahora, el REAB es el régimen de ejecución anticipado voluntario, ¿sí? Voy a hacer un pequeño alto en este punto para explicar algo. En realidad, eh, todas las personas que están detenidas o alojadas en un establecimiento penal, no todos están condenados, no todos están en calidad de condenados. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que todavía no tiene un fallo condenatorio, es decir, que está en calidad de procesados. Entonces, aquellos que no están condenados y que están en calidad de procesados, no se aplica, efectivamente, de acuerdo a la ley, el tratamiento penitenciario. Pero algunos de los que están, digamos, siendo procesados pueden solicitar incluirse en lo que se llama el régimen de ejecución anticipado voluntario. A muchas personas, digamos, que están detenidas les conviene, digamos, por una cuestión personal, porque saben que el abogado les dice: mirá, tenés 2 o 3 causas, ya tenés causas anteriores, en realidad por lo que es esta causa vas a tener una condena, para que te, digamos, para que te cuente el tiempo de condena, efectivamente tiene que haber una condena. Con lo cual, si se suma al régimen de ejecución anticipado voluntario, el tiempo ya empieza a contar. Y esto implica que ese tiempo que está detenido ahí como procesado, dicho en criollo, no es un tiempo al divino botón, ¿sí? No es un tiempo perdido, sino que lo gana cumpliendo con el tratamiento penitenciario. Otros están procesados, no están dentro de lo que es este tratamiento penitenciario, con lo cual no cuenta este tiempo de condena. Ya después depende del juez de ejecución penal, en algún momento, si se le cuenta o no se le cuenta de acuerdo al caso, ¿sí? Eh, Así que este es un punto importante, por esto que decíamos antes: el tema del tiempo es el insumo con el que cuenta la persona que está detenida. Es el mayor valor con el que paga. De hecho, cuando ustedes entrevistan a una persona que está detenida, y habla a veces de alguna condena anterior, dice: bueno, pero yo ya pagué. Ya pagué significa que, bueno, lo pagué con el tiempo de cumplimiento de la pena. ¿Mm? Bueno, ¿cómo es que, digamos, se define este tratamiento penitenciario y cómo es que se pasa de una fase a otra del tratamiento penitenciario? Bueno, esto implica entender un poco también cómo es que se organiza
el establecimiento penal, el establecimiento carcelario. Y allí hay un órgano importante que es el Consejo Correccional. Es decir, todos los establecimientos penales tienen que tener un consejo correccional, que es el que evalúa periódicamente a las personas detenidas y la califican como para que puedan efectivamente avanzar, digamos, de una fase a otra fase, a otra fase, hasta que, digamos, les toca la libertad. ¿Qué es lo que dice, digamos, la ley del Consejo Correccional? Es que es un organismo colegiado que tiene como objetivo el seguimiento continuo del tratamiento del interno y la evaluación del resultado de este tratamiento. Y habla de las decisiones que se tienen que adoptar en algunos casos, que son competencia del Consejo Correccional. ¿Cuáles son esas decisiones que son de su competencia? La de pasarlo de una instancia o de una fase a otra, es decir, incluso a, digamos, un alojamiento de mediana seguridad a uno de mínima seguridad. O por otro lado, también el Consejo Correccional tiene que emitir informes a las autoridades que se lo solicitan, fundamentalmente al juez. El juez pide informes cada vez que requiere, digamos, tomar una decisión respecto de salidas transitorias, libertad asistida, etc. ¿Cómo se compone este Consejo Correccional? El que preside el Consejo Correccional es el director del penal, el director del establecimiento penitenciario. Y después está integrado por los responsables de distintas áreas que configuran el, digamos, establecimiento penitenciario. Está, digamos, el responsable de la División de Seguridad Interna, está el responsable de la división trabajo. En todo establecimiento penitenciario tiene que haber una división trabajo. Está el responsable del servicio de criminología, también el de la asistencia social, el de la asistencia médica y de la sección de educación que también tiene que haber en cada establecimiento. ¿Y cómo es que se lleva adelante esa calificación? Bueno, la calificación se hace a través de dos parámetros, la conducta y el concepto, ¿sí? ¿Cómo es que se entiende la conducta? Bueno, ahí ustedes tienen una definición que está en la ley 24660 y en su regulación por el decreto 396, que dice que la calificación de conducta del interno se basará en la observancia de las normas reglamentarias que rigen el orden, la disciplina y la convivencia en el establecimiento. Tendrá valor y efectos para determinar la frecuencia de las visitas, la participación en actividades recreativas y otras que los reglamentos establezcan. Es decir, que en función de la conducta, bueno, puede tener participación en el equipo de fútbol o no, o puede salir a mayores actividades recreativas o se le impide. ¿Qué quiere decir esto que señala de las observaciones, la observancia de las normas reglamentarias, el orden, la disciplina? Portarse bien. En criollo es portarse bien, ¿sí? La conducta implica que se porte bien, que obedezca, que no se amotine, que no se pelee, que no se produzcan situaciones conflictivas con ese interno, ¿sí? Desde la mirada, digamos, del penitenciario, bueno, es alguien que hace las cosas bien. Incluso esto está dentro del lenguaje carcelario, el hacer las cosas bien, incluso el hacer conducta, ¿sí? Ahí hay un punto importante. Si ustedes recuerdan, yo les dije que, voy a volver para atrás, el Consejo Correccional estaba compuesto por todas las divisiones que
forman parte, digamos, las distintas áreas del establecimiento correccional. Seguridad interna, trabajo, servicio criminológico, etcétera, etcétera. Ahora, vuelvo adelante. La conducta solamente la califica seguridad interna. Ahora vamos a ver un poco mejor qué es la seguridad interna. Pero la seguridad interna, digamos, es el personal penitenciario, los celadores, que controlan, vigilan y manejan, digamos, el movimiento de todas las personas que están detenidas en sus celdas, en sus pabellones. Es decir, es personal de la fuerza de seguridad. En cambio, el concepto tiene que ver con otra cosa, ¿sí? Tiene que ver con, digamos, la evolución que hace el detenido según su mayor o menor posibilidad de reinserción social. Y ahí intervienen en el concepto distintos factores. Y ahí sí, efectivamente, cada una de las áreas expresa su valoración, su evaluación. Es decir, hay una sección educación en todos los establecimientos penitenciarios que es la que de algún modo regula la educación de la persona que está detenida. La sección de educación no es la que imparte la enseñanza. En una época sí, hace mucho tiempo atrás, sí había maestros que eran los que, digamos, enseñaban en las unidades penitenciarias. Después de un tiempo eso se modificó. ¿Por qué se modificó? Porque cuando las personas terminaban la primaria o terminaban la secundaria adentro de una unidad penal, tenían una certificación que decía que fue expedida por el Ministerio de Educación conjuntamente con esa unidad penal. Con lo cual era como estigmatizar a la persona, efectivamente, que hacía que iba con un certificado que mostraba que había estado detenido a buscar trabajo. Y de un tiempo en adelante, la parte educativa, si bien se organiza y se coordina por la sección de educación, bueno, los que la llevan adelante son, digamos, instituciones externas, colegios de la zona en donde hay maestros y que imparten la enseñanza, si se trata de escolaridad primaria, o también, digamos, colegios de la zona con lo que es la enseñanza secundaria. O, como en el caso de la educación universitaria, el programa de UBA 22. ¿Sí? Que es el programa que existe en Devoto para las personas que están detenidas, donde son profesores de la universidad los que van y dan clases. Bien, y allí, volviendo al tema del concepto, en el concepto, cada una de las áreas da su ponderación. El área de educación, cómo es que ha progresado, el área médica, el área criminológica, el área de asistencia social, y efectivamente se acuerda en una puntuación. La puntuación es, digamos, en una calificación del 1 al 10, que después tiene que ver con bueno, malo, regular, muy bueno, y cada una de esas calificaciones posibilita distintas cosas, como por ejemplo, si tiene una calificación mala, no puede pasar, por más que haya transcurrido el tiempo, a la fase posterior. ¿Se entiende hasta acá, compañeros? ¿Se entiende? Genial. Sí, sí. Sí, sí, se entiende. Gracias. Bueno, este embrollo que ustedes ven ahí es más o menos lo que es un establecimiento penitenciario, para que tengan una idea de cómo es efectivamente la organización. Donde hay una dirección, ¿sí? de la entidad penitenciaria, está el director, y debajo de eso está la subdirección, está la auditoría, está la secretaría, de la cual, digamos,
se maneja todo lo que tiene que ver con las entradas y las salidas, hay un área administrativa y aquí dice dirección de unidades, ¿por qué? Porque hay complejos penitenciarios, como por ejemplo el complejo de Seiza, que tiene un director del complejo, pero también hay directores de las distintas unidades penitenciarias. En Ezeiza hay una unidad de mujeres, hay una unidad especial para el alojamiento de las mujeres que tienen niños menores de 5 años. Hay también, digamos, una unidad que tiene que, la unidad 19, que es la de, digamos, que es como una especie de colonia donde trabajan en el campo. Bueno, y en ese sentido, digamos, cada unidad tiene su director. Ahora bien, todo lo que tiene que ver con eh, lo que hace a la seguridad, lo maneja la división seguridad. Y hay una seguridad que es externa y una seguridad que es interna. La seguridad que es externa es la que aparece, digamos, hacia el afuera. Es decir, cuando alguien va a ingresar a un establecimiento penitenciario, imagínense, digamos, si no conocen lo que ven en las películas, digamos, que hay un cerco, una alambrada, un perímetro, un murallón, una puerta de entrada. Bueno, efectivamente la seguridad de entrada, la seguridad externa es la que está, digamos, en las garitas y en los lugares que vigilan quién entra y quién sale. Que no salga nada que no tiene que salir y que no entre nada que no tiene que entrar. ¿Sí? Y la seguridad interna es la que tiene el manejo de, digamos, cada una de las personas que están detenidas. Por un lado, está el control cotidiano de lo que es, digamos, el alojamiento de los distintos pabellones, en donde hay un jefe de turno, hay inspectores y hay celadores. El celador es el que tiene el contacto más directo con la persona que está detenida. Incluso la persona que está detenida, si se sienta mal, se llama al celador, el celador llama al área médica, va al médico o lo llevan, digamos, al área médica para que esté atendido. Y después también del área de seguridad interna depende otro grupo de fuerzas de seguridad que son la requisa. La requisa es, digamos, agentes de seguridad que entran a los pabellones para hacer revisiones de que no haya cosas que no tienen que haber, ¿sí? Drogas, armas, lo que sea. Bien. Todo esto corresponde al área de seguridad, todo este círculo naranjita, ¿sí? Y luego, dentro del círculo amarillito, tenemos lo que es el área de tratamiento propiamente dicha, donde entra la división de criminología o el área de criminología, la asistencia social, la educación, el área de trabajo, incluso la asistencia espiritual. En todos los establecimientos penitenciarios hay un sacerdote, ¿sí? Y después está, acá en el área verdecita, el área médica, donde tiene que haber obligatoriamente por ley un área de asistencia médica que en los complejos grandes como el de Marcos Paz, el de Seiza, incluso el de Devoto, está lo que se llama HPC, que es el Hospital Penitenciario Central. Tiene una estructura relativamente importante, con enfermería, con camas para internación, con algunas camas aisladas para algunos casos en particular, cuando alguien se lastima, se corta, cuando alguien se intenta colgar, en fin, todo depende de cada uno de los casos. Y para unidades penitenciarias más chicas está lo que se llama un centro médico para la atención inmediata y demás. Después, efectivamente, existe dentro de lo que es la asistencia en salud, la
posibilidad de trasladar a las personas que están detenidas para su tratamiento cuando sea necesario, extramuros, a un hospital, por ejemplo, a un hospital público, donde se le garantiza la atención cada vez que lo necesita, si es que tiene que ver un especialista, o bien con urgencia, o bien con el que no se cuenta en esa unidad penitenciaria. Hay algunos especialistas que no están estrictamente en algunas unidades penitenciarias de manera permanente y que van rotando, ¿sí? Por ejemplo, cardiólogo, no hay cardiólogos en todas las unidades penitenciarias. Hay cardiólogo que va a un lado, después va a otra, después va a otra, va circulando, como ocurre, por ejemplo, con el traumatólogo, con otras especialidades médicas, pero tiene que contar el servicio con todas las especialidades que sean necesarias, sea para tratar, o sea para allí, o sea para definir su tratamiento extramuro. ¿Sí? Bueno, el quehacer del psicólogo, ¿sí? En, digamos, las instituciones penales. Hay dos áreas de inserción a grandes rasgos del psicólogo dentro de los establecimientos penales. Uno es el área criminológica, ¿m? que es un área estrictamente de tratamiento, y la otra es el área asistencial o de sanidad, el área de salud, el área médica también se le llama. ¿Sí? En el área criminológica lo que se plantea, me parece interesante marcar qué es lo que dice la ley. ¿Sí? Lo que dice la ley es que, digamos, en todos los establecimientos destinados a la ejecución de las penas privativas de la libertad, tiene que haber un organismo técnico, criminológico, del que forme parte un equipo multidisciplinario constituido por un psiquiatra, un psicólogo y un asistente social. Y en lo posible, entre otros, por un educador y un abogado. Todos ellos con especialización en criminología y disciplinas afines. Hoy por hoy, este escenario ha mejorado bastante, pero durante muchísimo tiempo, digamos, el área criminológica y en algunos establecimientos hoy en día no cuenta con un equipo multidisciplinario, dicho livianamente, tan nutrido, por decirlo así, ¿no? Porque efectivamente, digamos, a veces puede estar a cargo de un abogado, a veces puede estar a cargo de un psicólogo, muy rara vez está a cargo de un psiquiatra, y a veces ni siquiera hay un psiquiatra. Los psiquiatras escasean, digamos, en el ámbito penitenciario, como muchos ámbitos también, pero también a veces no se cuenta con otras especialidades, como por ejemplo un educador. A veces el que participa es alguien del área de educación, pero que no pertenece al área criminológica. Bueno, ese organismo que es el área criminológica, el servicio criminológico, tiene una misión fundamental, que es la de contribuir a la individualización del tratamiento del interno conforme a lo que dispone la ley. Es decir, a elaborar lo que llama el programa de tratamiento individualizado. Define cuál es el programa de tratamiento individualizado a partir de su evaluación criminológica. Es decir, que interviene de entrada, en el primer momento en el que ingresa una persona al establecimiento penal, en el periodo de observación, evaluando a la personalidad del condenado. Y al mismo tiempo define cuál es el lugar en el que, o aconseja, mejor dicho, cuál es el lugar en el que se lo debe alojar para una mejor realización de la progresividad del tratamiento. Y es la que además verifica y actualiza
este programa de tratamiento del interno, por lo cual, digamos, propone al Consejo Correccional que ya se podría o no pasar de fase a otra fase. Entonces, ahí cumple una función importante en ese desarrollo del programa de tratamiento. Lo mismo que cuando se tiene que definir, ya sea la libertad condicional, la libertad asistida, o incluso cuando el juez le solicita una evaluación en particular. Así que en este punto, digamos, la participación en el Consejo Correccional y el trabajo del área de criminología es muy importante, y el psicólogo allí efectivamente cumple pura y exclusivamente una función de control social y de evaluación, ¿sí? De clasificación y de consejo respecto de hacia dónde hay que derivarlo o hacia dónde debiera ir. Eso no significa que el psicólogo que trabaja en el área criminológica no escuche si el paciente está mal, está angustiado o requiere otro tipo de asistencia o escucha. Pero en ese caso, de acuerdo a lo que está planteado, ¿sí? Ese psicólogo debe pedir, digamos, que se lo atienda si es una persona que está angustiada o requiere, digamos, otro tipo de tratamiento, ante alguna descompensación, una posibilidad que pueda haber de pasaje al acto. Bueno, ahí es importante que derive a el otra área donde también trabaja el psicólogo, que es el área médico-asistencial o área de sanidad, porque ahí es donde el psicólogo cumple la función de un trabajo clínico, en donde asiste al interno desde el punto de vista de lo psicoterapéutico, más estrictamente. ¿Sí? Claudio, Sí, discúlpame, ¿te puedo hacer una consulta? dale. ¿Cómo ingresa el psicólogo o los otros profesionales que vos estás nombrando a trabajar en las cárceles? ¿Hay un concurso o cómo es? No hay ningún concurso, no, pero después te explico dónde y cómo, ¿sí? Si me lo dejás después, hago algunos comentarios al respecto, ¿dale? Sí, gracias. No me olvido de esa pregunta. Iba a comentar algo incluso al respecto después de eso. Eh, Bueno, el psicólogo que trabaja en el área clínica o áreas asistencial o de sanidad, además de hacer el trabajo clínico, lo puede hacer ya sea porque hay una demanda de otras áreas, como por ejemplo el área criminológica, como hablábamos recién, pero también puede haber una demanda de otra área, como puede ser la asistente social, ¿sí? Que digamos, lo entrevista al interno y lo que detecta es que el tipo está mal, está deprimido porque la familia no lo viene a ver hace un montón de meses, no tiene visitas, y entonces, bueno, ante eso le pide, digamos, al psicólogo que lo vaya a ver. En general hay un acuerdo con el interno, porque muchas veces, digamos, hay áreas que piden, digamos, que se lo vea al interno. Interno es la denominación de la persona que está detenida, ¿sí? Desde el punto de vista legal. Este, y porque se trata de un espacio de internación, ¿sí? Eh, y bueno, también puede haber algún tipo de demanda externa que no sea consensuada con, digamos, el interno. Como por ejemplo, alguien que lo ve mal, puede ser un médico mismo, puede ser, digamos, otro profesional, y directamente dice, bueno, ¿por qué no lo vas a ver? O incluso una indicación del juez.
El juez puede indicar medidas curativas. Medidas curativas que son, a veces, digamos, el juez evalúa, ya sea porque el interno mismo lo cuenta o porque, digamos, la familia se acerca a plantearle que no, porque fulanito tiene mucho problema con las drogas, él realmente es bueno, pero en realidad hizo esta macana porque pierde la razón cada vez que se droga, etcétera, etcétera. Entonces le pide a veces la familia al juez y el juez indica tratamiento de rehabilitación para drogadependientes, ¿sí? Que a veces el interno acepta, a veces no lo acepta. Esto también, digamos, es un punto en cuestión. Y también uno tiene que manejar esto que va del lado de la imposición, también, con la persona que está detenida. Y por supuesto, muchísimas veces aparece por demanda propia del interno, ¿sí? Demanda que en principio no tendríamos que entender en el sentido psicoanalítico del término, de lo que es una demanda de análisis, menos que menos, ¿sí? Como tampoco, digamos, alguien que te llama al consultorio y te pide una entrevista es una demanda de análisis, pero el pedido, ¿sí? Que hace un interno por alguna cuestión abre a la posibilidad de un tratamiento, ¿sí? Y me parece que en este punto, digamos, hay en el área de sanidad, para los psicólogos que allí trabajan, una posibilidad de trabajar con la particularidad, con lo singular, ¿sí? Bueno, y otra cuestión que también, digamos, lleva adelante el psicólogo es o bien la incorporación de los internos a dispositivos específicos de tratamiento, o si no, digamos, el trabajo en sí en algunos de estos dispositivos específicos de tratamiento, ¿sí? Hay distintos, digamos, dispositivos especializados, por así decir, de tratamiento. Eh, Entre ellos, digamos, hay, por ejemplo, lo que era antes la unidad 20 del Borda, donde estaban los inimputables, los que tenían algún problema de salud mental, digamos, en el caso de la psicosis, por ejemplo. Hoy eso se ha modificado hace mucho tiempo, este, hará ya 14 años, una cosa por el estilo, se configuró un programa que se llama PRISMA, que es el Programa Interministerial de Salud Mental Argentino, y es interministerial porque depende del Ministerio de Justicia en articulación con el Ministerio de Salud. Y de algún modo los profesionales que allí intervienen y llevan adelante la labor son profesionales que no pertenecen al servicio penitenciario, a diferencia de los psicólogos que sí trabajan en el servicio penitenciario, en el área de sanidad o en el área de criminología. Bueno, lo mismo ocurre con las pacientes que estaban internadas en el Moyano, en la unidad 27, hoy efectivamente están atendidas por digamos, programa que es Prisma y que tiene, digamos, un nexo intermedio antes de ser derivados por ejemplo, digamos, si alguien tiene un brote psicótico en la cárcel, ¿sí? Es un criterio para ser derivado a Prisma, porque es el programa que se ocupa de atender, digamos, estos casos, ¿sí? Entonces, efectivamente, ahí el equipo de salud de esa unidad carcelaria evalúa al interno, lo trata, digamos, en un primer momento, pero lo tiene que derivar a Prisma. A veces, digamos, hay como algo intermedio que es el PROTIN, que es el programa de tratamiento individualizado e integral, donde también allí intervienen los psicólogos para trabajar, en donde a veces se tratan, digamos, algunos de estos casos. Después hay otros programas
Algunos existen hace mucho tiempo, otros hace no tanta tiempo, y en donde el psicólogo tiene una participación activa desde el área de salud. Uno es la metodología pedagógica socializadora, que es un tratamiento muy parecido a lo que son las comunidades terapéuticas para rehabilitación de adictos, pero muy atravesado por, digamos, el enfoque conductual, digamos, Alcohólicos Anónimos y demás. Hay mucha cosa religiosa también en este tipo de programas, aunque, digamos, en el último tiempo se acotó mucho la participación y el trabajo de estos programas porque está el de la metodología pedagógica en muy pocos lugares. Está en Marcos Paz, en jóvenes adultos, después en una unidad de La Pampa y creo que hay otra más en el norte. Con lo cual no es algo que, digamos, se haya expandido demasiado. Después hay programas para rehabilitación de drogadependientes. Hay programas que son grupales, que se hacen en cada unidad, o hay programas de seguimiento individualizado, o también hay lo que se llaman CRD, que son centros de rehabilitación para drogadependientes y que no existen en todas las unidades penitenciarias. Hay uno que se estaba por desarticular en Ezeiza, y después hay otro que está en funcionamiento en Marcos Paz en jóvenes adultos, y que ese realmente funciona bastante bien, y donde ahí los psicólogos tienen una presión bastante activa. Después está el DIRSUIC, que es el programa de detección e intervención de riesgo de suicidio, que es un programa que en realidad implica un trabajo, digamos, interdisciplinario, donde no solamente está el psicólogo, también está el psiquiatra, el médico, a veces incluye al celador también, porque en realidad, digamos, muy al comienzo, cuando se evalúa el ingreso de una persona, muchas veces se detecta que puede llegar a haber una posibilidad de pasaje al acto, de riesgo de suicidio, con lo cual se hace un tratamiento muy especial con esa persona, con un seguimiento, se lo coloca con otros internos que incluso lo cuiden, que puedan dar una alarma, hay pautas de alarma, en fin, una serie de pautas y un seguimiento mucho más continuo que en casos en donde o bien no hay demanda o no forman parte de estos dispositivos. También a veces se incluye a un paciente cuando se le, digamos, sucede algún acontecimiento o por la propia demanda uno evalúa que hay un riesgo. Entonces se lo incluye, digamos, en estos tratamientos. Después hay un programa para agresores por violencia de género que en realidad, hasta donde yo lo conozco, ese programa prácticamente está en desuso, ha cambiado mucho, pero bueno, digamos, con aquellos que están, digamos, por violación, se ha intentado distintos dispositivos de tratamiento, y en realidad muchos de ellos tienen que ver con cierta demanda jurídica y demanda social de generar algo en relación a estos individuos que están detenidos por haber, digamos, cometido un acto de violación, pero los dispositivos que se han implementado, bueno, o no han tenido continuidad o no han funcionado bien, o de algún modo, bueno, fueron como hacia una desintegración de estos mismos. Bien,
Bueno, la metodología pedagógica socializadora es uno de los digamos, tratamientos especializados de los cuales les había hablado, que tiene que ver mucho con, digamos, el modelo conductual de reeducación, de resocialización, en transferir pautas de conducta, en trabajar en grupos, y en donde de algún modo tienen distintos tipos de actividades, reuniones matinales, grupo de confrontación, grupo dinámico, grupos temáticos, hay determinados seminarios sobre distintos temas. Entonces, bueno, de algún modo se parece mucho a lo que hay en algunas comunidades terapéuticas. Pero como les decía, digamos, en la metodología aparece en muy pocas unidades carcelarias, porque requiere de un espacio físico específico, porque hay que apartar, digamos, a las personas, a los individuos de la unidad donde están alojadas hacia un espacio que esté destinado a este tipo de metodología. Lo mismo ocurre con el centro de rehabilitación de drogodependientes. Se lleva aparte en otro espacio específico, que no es el pabellón donde están alojados el resto de los internos. Tiene bastante el modelo de la comunidad terapéutica, pero acá de lo que se trata es de una patología que tiene que ver con la drogodependencia, con lo cual, digamos, implica un trabajo, digamos, más seguido por parte del psicólogo y de cuerpo médico y psiquiátrico. A veces, digamos, las personas son incluidas en estos dispositivos de tratamiento por pedido judicial, pero lo que se trata en general que sea por la propia demanda o por una propuesta del equipo que lo evalúa y se lo propone, pero tiene que haber un compromiso de adhesión firmado por parte de la persona que se suma a este tratamiento y que también tiene que estar acompañado por la familia. A veces eso es un problema porque hay personas que están detenidas que o bien la familia vive lejos o no tienen familia y quisieran hacer este tratamiento. Bueno, se busca la manera en la que se puedan integrar y llevar adelante ese tratamiento, que tiene las fases muy parecidas a lo que es lo que funciona en las comunidades terapéuticas para drogodependientes, donde hay admisión residencial, integración, etcétera, etcétera, y en general dura 2 años el tratamiento. Todo ese periodo y pasaje de una fase a otra dura alrededor de 2 años, ¿sí? Bueno, después seguramente con respecto a los tratamientos especializados, yo voy a volver a hablar también, Marcela Salguero, que va a venir el sábado, va a explicar algunas cosas respecto a estos tratamientos especializados. Creo que Verónica también algo les va a plantear alrededor de esto, con lo cual, bueno, la idea es cerrar hoy con un poco esta mirada general. Aquí ustedes tienen, digamos, cuando hay una demanda por parte del interno, en general se dice que el interno saca una audiencia, tiene que pedir una audiencia. No es una cuestión de la jerga directamente, sino que está planteado incluso normativamente de esa manera. En un papelito, el interno pide audiencia, que puede pedir con el psicólogo, que puede pedir con el traumatólogo, que puede pedir con el odontólogo, con el médico, y en general tiene más o menos esta fórmula que ustedes ven ahí, en donde, bueno, cada, digamos, cada uno
sitúa su cuestión particular, ¿sí? En este caso, es un interno que plantea que un día no pudo asistir a la entrevista porque empezó a bajar a educación. Bueno, bajar es bajar, digamos, del alojamiento en donde está detenido. Y bueno, pide efectivamente que lo traten algún día en particular y bueno, como para que pueda seguir sosteniendo, digamos, lo que es el trabajo en educación. Ahí también me parece importante marcar una cuestión que en lo que es el programa de tratamiento, lo que llamamos, digamos, dentro de la ley se llama el tratamiento penitenciario, el hecho de participar de actividades como educación, trabajo o cualquier otra actividad, incluso hacer tratamiento psicológico, le suma puntos, ¿sí? Le suma puntos en la evaluación, en el momento en el cual, digamos, se tiene que evaluar su concepto, eso le suma puntos, ¿sí? Eh, y este punto me parece que es importante para tener en cuenta cada vez que aparece un pedido, porque a veces muchos pedidos tienen que ver con la necesidad de pasar de un alojamiento a otro y sumar puntos. Y a veces no es que hay un pedido o una demanda de querer hacer un tratamiento, sino que a veces necesita esa calificación. A veces uno lo puede detectar, a veces no. Esto depende del caso. Bueno, esto es una vista desde adentro de lo que es el penal de Devoto, donde se ve acá el patio, donde salen los internos en los momentos de recreación. Eso es el HPC, el Hospital Penitenciario Central de Devoto, que tiene unas camas para internación, para el caso de algunos pacientes que requieran ser tratados y observados de manera continua, ¿sí? Este también es el penal de Devoto visto desde afuera, esta es la puerta de ingreso, ¿sí? Aquí es donde está lo que se llama la división de seguridad externa, como en estas garitas, por ejemplo, que ustedes ven acá. Eh, y esta es el interior, este es el módulo 5 del pabellón, este es un pabellón de máxima seguridad, el módulo 5. En esa época de esa foto, hacía poquito tiempo había habido un incendio, lo habían prendido fuego y bueno, después se rearmó, se reconstruyó, se arregló, mejor dicho. Eh, por eso a veces, digamos, bueno, esto también es la parte externa de Devoto, esto es un pabellón que es muy similar en su estructura al, digamos, a la Penitenciaría Nacional con ese panóptico que uno observa al pasillo. Y este es un diseño más moderno que tiene que ver con el complejo penitenciario federal de Marcos Paz, ¿sí? En donde se ve el exterior y también cómo es un interior del pabellón. Ahí en el interior están, digamos, los detenidos libremente circulando en el horario en el que pueden efectivamente hacerlo. Bueno, vamos a dejar de compartir. Bien. Bueno, hasta acá lo que vamos a trabajar hoy. Yo no sé si hay alguna pregunta. Bueno, había alguna pregunta de María Belén, que es cómo ingresan, ¿sí? Así que podemos empezar por ahí. ¿Cómo ingresan? En realidad no hay un concurso. Sí
hay, digamos, un área que en el caso del Servicio Penitenciario Federal se llama de reclutamiento. Piensen que esta es algo, primero, que el Servicio Penitenciario es una fuerza de seguridad y que los que allí trabajan forman parte de lo que es la fuerza de seguridad, pero además hay toda una historia por la cual, digamos, algunos términos perviven en su existencia institucional desde hace más de 60 años o más todavía, ¿sí? Entonces, el área de reclutamiento es efectivamente el área que está dispuesta para ingresar a distintos profesionales. Incluso, digamos, cuando se trata de personal de seguridad, ingresa por la vía del área de reclutamiento, ¿sí? Por supuesto que muchas veces hay convocatorias que a veces son abiertas, en donde a veces se publican avisos, se buscan psicólogos, psiquiatras, médicos, o profesionales X, ingeniero agrónomo, por ejemplo, en lo que son las, digamos, las penitenciarías, digamos, que son colonia, que están más en el campo, incluso en Ezeiza hay ingeniero agrónomo, porque efectivamente es necesario, hay veterinarios para el cuidado de las vacas, de los animales, en donde hay granjas, en fin. Entonces, ingresan por esa vía, ¿sí? A veces porque hay una convocatoria, o a veces por una carta de recomendación, o a veces porque alguien se manda directamente y dice, bueno, acá es el área de reclutamiento, quiero averiguar si necesitan psicólogos o veterinarios o lo que sea. Entonces, de esa manera, digamos, ingresan. Ahora bien, en el área de reclutamiento hay toda una serie de pasos y hay una evaluación, no solamente la evaluación médica, y una evaluación que se hace al ingreso desde el punto de vista del área de seguridad y de los antecedentes que tiene cualquier persona que va a ingresar a trabajar, digamos, en el servicio penitenciario, sino también una evaluación psicológica que también tiene un peso muy importante, sobre todo para ese tipo de establecimientos, más aún para aquellas personas que van a trabajar en el área de seguridad y que tienen la posibilidad de portar un arma. Adentro del servicio penitenciario, adentro del establecimiento penitenciario, no hay nadie con arma. Esto también me parece, me olvidé de mencionárselos. Cuando hablamos de la división de seguridad interna y la división de seguridad externa, hicimos una diferenciación. Interna son los celadores y el personal de seguridad que está adentro. No llevan armas, ninguno de ellos que están adentro. Sí, los que están en el perímetro, la división externa. ¿Mm? Esos llevan armas. Entonces, la evaluación que se hace de las personas que van a trabajar allí, bueno, se hace en esta área de reclutamiento. Calculo yo que por lo que sé, en otras, digamos, distritos, bueno, había una compañera que trabajaba en Entre Ríos, por ahí ella puede contar, pero también hay un área de ingreso, de reclutamiento, de ingreso de personal. A veces se hacen convocatorias cuando se necesita, digamos, personal de alguna clase. Pero también está la posibilidad de que alguien se acerque, ¿sí? A esas áreas. Eh, en general, los psicólogos no sobran en el servicio penitenciario, de hecho siempre faltan. A veces lo que falta también es presupuesto para pagar más psicólogos para que allí trabajen. Psicólogos, psiquiatras también, digamos,
en lo que hace a las especialidades médicas, también hay siempre pocos recursos en ese sentido. ¿Mm? Seguramente mañana van a escuchar a Verónica y a Darío. Darío había trabajado en una unidad, digamos que de mediana o mínima seguridad, donde la unidad 19 eh, había, no me acuerdo si 400 reclusos, una cosa por el estilo, él se los contará mañana, pero hasta que él llegó no había ni siquiera un psicólogo. Tenía que ir el psicólogo que trabajaba en otra unidad del complejo penitenciario de Ezeiza, hasta que él entró y de, bueno, hoy por hoy hay más. ¿Qué otra duda, pregunta? ¿Qué tal? Yo me había quedado pensando en algunas, un poco en la palabra tratamiento, Sí, porque en una de las primeras diapositivas se habla del tratamiento penitenciario, ¿no? Con una serie de fases, y después están los tratamientos psicológicos, y hay uno, no el, digamos, el de tratamiento individual, sino uno que es grupal, creo que sí. decía así, eh, y pensaba, digamos, de qué manera se hace el tratamiento penitenciario sobre la persona, para complementar con el artículo primero de la ley, ¿no? Que aprenda a comprender y respetar la ley, etcétera, etcétera. Tengo entendido que el tratamiento que es como el psicoeducativo es a voluntad, ¿no? O a demanda. No es algo como un proyecto o algo que atraviese o que tenga que ver con el tratamiento penitenciario ligado al artículo 1 de la ley. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera cumple ese tratamiento, ¿no? Que sería el objetivo de la pena privativa de la libertad? No sé si se entendió la pregunta. Más o menos, pero te contesto lo que yo entendí y después cualquier cosa me decís Sí, si claro, porque había hay otra muchos cosa. tratamientos, pero bueno, Mucho tratamiento. claro. Lo que se llama tratamiento penitenciario, como les decía, no tiene nada que ver con un tratamiento terapéutico en el sentido de la psicoterapia. No apunta en lo más mínimo a eso, sino que se trata, digamos, de la búsqueda de la reinserción social, pero está definido jurídicamente. No está definido ni clínicamente, ni médicamente, ni psicoanalíticamente, ni cognitivamente, ni de ninguna manera que tenga que ver con la mente. ¿Sí? En realidad, tiene que ver con lo conductual desde el punto de vista de la acción delictiva, que es entendida como algo que transgrede las normas sociales y que se pretende que ese tratamiento penitenciario, ¿sí? Bueno, lo conduzca a una reinserción. Ahora, ¿de qué manera? Bueno, con el tiempo, en la medida en que, digamos, se fue estableciendo, tal como es hoy, que las cárceles no son para castigo, sino que son para, digamos, tratamiento y reinserción social, el tratamiento implica darle la posibilidad de que modifique su conducta. Ahora, paulatinamente lo que ha implicado es establecer este régimen de progresividad. Este régimen de progresividad implica que, de acuerdo a la evaluación que se hace en el ingreso de la persona, una vez que está condenada y que ingresa al establecimiento penitenciario, se define un alojamiento. Supongamos que se trata de una condena también de 12 años o algo por el estilo, una condena importante, ¿sí? Por alguien que ha cometido incluso más de un delito. Bien, entonces, en ese punto,
lo que se evalúa muchas veces es que vaya a determinado alojamiento en donde hay otros reclusos que también son de máxima seguridad, que tienen una pena parecida, y que a partir de ahí, digamos, vaya avanzando en esto que define la ley como la evolución de la personalidad progresivamente. Por supuesto, a partir de estos parámetros que son la conducta y el concepto, en el cual el psicólogo interviene como muy lateralmente, porque en definitiva es el consejo correccional el que define esa calificación, ¿sí? Hay también hay una cuestión que me parece importante de señalar. De unos años a esta parte, eh, digamos que ha habido una exigencia desde el cuerpo social por la proliferación de delitos, incluso por la, digamos, reincidencia de muchas personas que habían estado detenidas y que vuelven a delinquir una vez que salen, etcétera, etcétera, de que se haga algo con eso, ¿sí? Y el que se haga algo con eso muchas veces ha ido a parar al psicólogo. Bueno, armen un programa, armen algo, o se le demanda al psicólogo, ¿sí? Que evalúe si está en condiciones o no de, por ejemplo, salidas transitorias, ¿sí? Entonces, de un tiempo a esta parte, los psicólogos han sido cada vez más convocados a la participación del Consejo Correccional. Cosa que yo creo que es un problema. ¿Por qué creo que es un problema? Porque, por ejemplo, si sos un psicólogo que trabaja en el área médica y que atendés a un interno a partir de un problema personal, una situación conflictiva, un momento de angustia que está atravesando, algo que pasa con su familia, etcétera, etcétera, se puede generar ahí, digamos, efectivamente un pacto de trabajo, un lazo de trabajo que puede conducir efectivamente a un vínculo terapéutico, transferencial, donde se puede empezar a trabajar con este interno que se convierte en un paciente a partir de ahí. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando ese mismo psicólogo con el cual armaste una transferencia, el interno, lo ve sentado en el consejo correccional evaluando si va a salir o no va a salir, si va a tener o no tener salidas transitorias? Ahí hay un punto en que, digamos, convierte a la figura del psicólogo en otra cosa, en algo que evalúa lo que está bien y lo que está mal. Y entonces, la mayor parte de las veces, muchos internos lo que hacen es hablar con el psicólogo en función de que después, bueno, lo califiquen bien, ¿sí? Entonces, esto hace que es el espacio en el cual, digamos, alguien podría hablar libremente de lo que le pasa, no habla libremente de lo que le pasa, ¿sí? Ahora, cuando vos hablabas de esto que decías, Karina, de tratamiento psicológico a diferencia de tratamiento, digamos, penitenciario, bueno, tratamiento psicológico es el que se puede generar a partir de esto que acabamos de mencionar recién, un pedido de la persona que está detenida, o bien una situación que genera la intervención de un psicólogo ante la posibilidad de un riesgo suicida, un pasaje al acto, algo por el estilo, o incluso una situación de adicción donde efectivamente la persona puede empezar a trabajar sobre lo que le pasa con su adicción, en un espacio terapéutico, pero ya no de tratamiento penitenciario, sino terapéutico. ¿Se entiende? Entonces, son como espacios distintos en este sentido. ¿Mm?
Tratamiento penitenciario se refiere a una definición jurídica de lo que debe ocurrir con la persona que está allí detenida. ¿Se entiende? Sí, sí, no, me quedo, digamos, No siempre es sé, un no sé punto si ahí era la de, pregunta. como de, sí, no, no, es la pregunta, porque en un punto cómo sustraer a la persona de la cuestión jurídica, ¿no? Porque vos habías empezado diciendo que se juzga a alguien por un acto, ¿no? Por sus actos, pero después la intervención es sobre la totalidad de su persona. Con la persona, claro. Entonces, bueno, me resulta a mí, digamos, interesante como punto de investigación esta cuestión de cómo sustraer a la persona, ¿sí? Cuando se trata de un concepto jurídico que recae sobre una persona. Por eso me preguntaba, bueno, más allá de la similitud de la palabra, tratamiento, tiene esa reminiscencia de una intervención, ¿sí? sobre un cuerpo o sobre Ujú, una conducta, ¿no? Etcétera. ujú. Por eso la pregunta sobre de qué se tratará el tratamiento penitenciario que tiene que ver con poder cumplimentar el artículo 1 de la ley que implica una transformación en la comprensión, ¿no? Es bien en relación a la persona. Sí, sí, la ley tiene la expectativa de que eso sea así. Por eso yo les digo que, digamos, en el campo jurídico, el fenómeno tiene una lectura y, por otro lado, digamos, la lectura del hecho siempre está dada en términos jurídicos. Distinto de la evaluación que puede hacer un psicólogo, sea psicoanalista o sea de la orientación que fuera. ¿Y qué otra pregunta? ¿Qué otra inquietud? Bueno, Yo tengo sí, una pregunta. dale. Digo, porque siempre se habla de equipo, ya lo vimos también en otras materias, se habla de equipo, ¿no es cierto? Sí, Y bueno, yo como perito en un cuerpo médico, se nos solicita a nosotros también y de manera en la que actúa un único profesional. En ujú. ese caso me pregunto la efectividad, ¿no es cierto?, de esa solicitud que hace el juez de ejecución. Sí, ahí, en este punto de lo que hace a lo interdisciplinario y al equipo, efectivamente hay algo de equipo en el trabajo, invariable e inevitablemente, porque piensen ustedes en lo siguiente, cuando el juez tiene que pedir un informe que asesore si corresponde o no, digamos, una libertad condicional o salidas transitorias, o en realidad se debe elevar por el periodo transcurrido, digamos, una ponderación hacia el juez de las salidas transitorias, ahí intervienen todos, que es en el Consejo Correccional. Y ahí en el Consejo Correccional está la opinión y la calificación desde el área de seguridad, pero también del área de educación, del área criminológica, del área de asistencia social, de los psicólogos. Es decir, ahí efectivamente hay un cruce de miradas. En lo que es el tratamiento penitenciario, que como decíamos antes se define de una manera jurídica, hay una mirada cruzada en las distintas áreas. ¿Sí? Distinto es cuando se le pide digamos,
el psiquiatra, por ejemplo, si está en condiciones o no de, por ejemplo, estar en otro pabellón, alguien que había tenido una, digamos, una descompensación. Entonces, en este punto, la definición es como más médica o más clínica, si se quiere. ¿Sí? Pero en general, esas definiciones se hacen como internamente. No hay un informe al juez, excepto que el juez pida que se informe si el interno tal y tal fue atendido a partir de su drogadependencia o a partir de su situación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y el informe es descriptivo en general e informativo. No sé si María Alba contesta a lo que me preguntabas. Sí, más bien tiene que ver con una cuestión de competencia o de hasta dónde, digamos, un perito que forma parte de otro, de otra entidad, digamos, eh, puede llegar a contestar algunas cuestiones que hacen más a un proceso, se me Claro. ocurre. O también me pregunto, digamos, ¿por qué solicita esta, no sé si es una segunda opinión o digamos, qué otros aspectos son los que se consideran en ese caso? El juez puede llamar a un perito del fuero que intervenga para una evaluación psicológica de una persona que está detenida. Es una evaluación que corresponde a la pericia del profesional que ahí atiende y que debe responder a los puntos de pericia del juez, pero que no tiene nada que ver, digamos, con el trabajo que hace el equipo tratante en el establecimiento penal. Sí, correcto. También entiendo que puede tener un perito de parte el interno, incluso en esas instancias. Por eso lo entendía poco desde ese lugar, ¿no es cierto? Como desde en la intervención individual de un perito, si lo puede hacer un perito de parte, lo podría hacer también un perito oficial. Lo comprendía desde ese punto de Ujú. vista, pero después me preguntaba como dentro de todo este proceso lo veo como mucho más complejo y que el alcance del informe no es lo mismo que un equipo interdisciplinario, entiendo yo. No, no, pero a ver, en el caso de los informes que eleva el Consejo Correccional y que eleva el penal, no son vinculantes, ¿sí? Esto quiere decir que la decisión del juez es soberana. Es decir, eh, el informe puede plantear que, incluso por unanimidad, digamos, de cada una de las áreas que ha trabajado con el interno X, que no se encuentra en condiciones de salidas transitorias porque esto y esto y esto. El juez puede evaluar, desentenderse de ese informe y decir, bueno, no, pero a mí me parece que corresponde, yo lo que sea, por el tiempo transcurrido, porque la ley lo indica, porque lo que le parecía, y puede salir, y puede indicar salidas transitorias. No es vinculante. Seguramente ustedes deben haber escuchado en muchas circunstancias algún que otro caso en donde hubo alguna situación delictiva y en donde, bueno, digamos que se planteaba cómo puede ser que alguien de salidas transitorias cometió una violación o esto, o aquello, o lo otro, cómo lo dejaron salir y bueno, y a veces aparece que hay un informe que era contrario, digamos, a que tenga salidas transitorias, a veces el juez decide que
pueda tener salidas transitorias. También puede ser al revés. En general no lo es, pero puede ser. Sí, ¿no pasó algo así con el caso Micaela? Y de ahí, digamos, se arma el tema de la ley, ¿no? Muchísimos casos son los que le dan cuerpo a la ley, ¿sí? Y entonces se modifican muchas cuestiones, como también la modificación de la 24660 en el año 2015 provino por una cantidad de casos de reincidentes, por ejemplo, o el tema del narcotráfico, o el tema de delitos de violación, de reincidentes, con lo cual, digamos, ahí hubo modificaciones en relación a la ley. Pero a veces el juez, juez es soberano en su decisión, con lo cual, digamos, puede el informe que lo asesora tomarlo o no. Y en ese punto puede decidir, bueno, bueno, pero la ley habilita que salga más, sí, que salga. O bueno, por ahí no dicen más, sí que salga. Dice, bueno, la ley habilita que salga y tiene que salir, punto. Bueno, si les parece bien, por hoy dejamos acá. Voy a, donde está la grabación, a cortarla. Y bueno, mañana ustedes se encuentran